Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la tercera sesión del programa Las nuevas epistemologías, prácticas y técnicas de ética para académicos e investigadores. Está con nosotros hoy la magíster Ana María Lara de Chile. Ella habla muy bien el español y además domina el inglés. Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Licenciada en Filosofía de la Universidad de Chile, docente de Ética y Pensamiento de Tecnologías y Conocimiento, y es capacitadora de profesores en los A de Chile. Hoy va a estar con nosotros compartiendo el tema la ética en la pedagogía y la investigación científica tecnológica. Magíster Ana María, a partir de ahora la clase es suya. Bien, buenas noches, gracias por esa bienvenida. La verdad es que cuando me invitaron a participar nuevamente, lo cual a mí me dio mucha alegría porque fue muy grato estar acá la vez anterior, se me acerca Claudia Vaca y me habla un poco de que yo tome lo que desarrollo en mi tesis, que tiene que ver con la ética dialógica, con el analizar el lenguaje y ver cómo la acción pedagógica puede ser una acción dialógica y colaborativa. Y desde ahí es inevitable atravesar la ética y la epistemología. Entonces me pareció adecuado y que podía hacer un aporte, pero cuando vi el título que decía en la investigación científica y tecnológica, tal vez no alcance a llegar como justo al espacio, aunque sí de manera transversal, lo que yo les voy a tratar de mostrar hoy día o compartir con ustedes, tiene que ver con el suelo de todo esto. ¿Sí? De lo que implica la investigación científica, la tecnología hoy día y lo que implica el ejercer la docencia. Y por eso que este título lo traduzco en estos objetivos. Primero, la idea es que hoy día podamos reflexionar en torno a los aspectos éticos y epistemológicos de la acción pedagógica, relacionar la práctica de la docencia con el ejercicio del diálogo colaborativo, como un principio de acción con sentido ético y epistemológico. Y desde ahí entonces lo que voy a tratar de hacer es revisar el transcurso histórico por el que aparecimos en la existencia, ¿no? Como seres humanos que estamos reunidos hoy, identificando algunas paradojas con las que hoy día nos estamos enfrentando a la necesidad de transformar las condiciones existenciales en que se desarrollan las interacciones educativas, este mismo hecho del espacio distinto, de los procedimientos, de cómo llevar a cabo clases que son prácticas. Pero el problema es que tenemos a la base un trayecto histórico del conocimiento que está lleno de paradojas que voy a tratar de, a riesgo nuevamente de ser muy superficial, voy a tratar de revisar con ustedes. Hasta el momento, ¿cómo va mi audio? ¿Se escucha bien? Muy bien, excelente. Perfecto, Muy bien. ya, me avisa cualquier cosa. Voy a avanzar entonces. Lo primero es que vamos a realizar una breve aproximación al sentido de la epistemología, muy breve, desde cómo la podemos ver estudiándolo desde el desarrollo de la filosofía también. Ya yo inevitablemente lo veo desde la filosofía. Entonces, la epistemología surge como, o se entiende como el estudio del conocimiento. Este estudio del conocimiento, insisto, muy superficialmente visto, tiene dos etapas. La primera etapa es de la época antigua. Surge en el periodo del origen de la filosofía, ¿no? Cuando aparece este paso del mito al logos, en una etapa de la antigüedad que se llama específicamente periodo antropológico. Y esto es un detalle que me interesa destacar porque el periodo anterior del comienzo de la filosofía fue un periodo cosmológico en donde se intentó definir el cosmos a partir de un concepto que era la fisis, el arjé, y lo complejo es que este era un solo elemento que lo contenía todo, por ahí hay muchas derivaciones después en el transcurso histórico, pero que ante todo se entendía como primer principio y fin último. Y ese concepto se definió como naturaleza. Y como yo lo veo, es que al definir la naturaleza como aquello que nunca se iba a agotar, primer principio y fin último, el periodo antropológico y en adelante, el desarrollo de este pensamiento con ese enfoque olvidó el resto al que se pertenece, olvidó preguntarse por la fisis hasta inicios del siglo XX, ¿no? O mitad del siglo XX, cuando
tuvimos que empezar a preguntarnos también qué pasaba con la vida, y la ética incluso cambia, agrega un sufijo que es el de bioética, para poder hacernos cargo de las problemáticas en las que estábamos atravesando. En fin, la cosa es que en la época antigua, en el periodo antropológico, aparece esta necesidad del estudio del conocimiento en un proceso en el que la razón estaba desarrollándose desde el diálogo y la apertura a comprender el sentido de lo que existía, ¿no? A través del logos. Y la pregunta que aparecía ahí es, ¿qué es lo que qué es conocer, ¿no? ¿Qué hago cuando conozco? Y en ese caso, y a partir de esas preguntas, encontramos ante todo respuestas como las de Platón, ¿no? Conocer es recordar. ¿Y qué es lo que recuerdo? Recuerdo ese mundo en el que yo vivía antes como espíritu, el mundo de las ideas, ¿sí? Otra respuesta en ese periodo antropológico sobre qué es conocer tiene que ver con Aristóteles, quien sistematizó el hecho de que el conocimiento implica el buscar una identidad que se genera por abstracciones racionales, es decir, ideas, pero que son recogidas de la experiencia al ver el cambio, no las ideas de potencia y de acto de Aristóteles, que son muy importantes para comprender la realidad. Las cosas se actualizan y tienen determinadas potencias, entonces también se refiere a causas del ser. Por lo tanto, en esta primera aproximación a la epistemología, donde la pregunta era ¿qué es conocer?, siempre aquello que se conocía era algo determinado, causado. Otra característica de esta época es que se buscaba mucho el orden, se buscaba un primer principio, como ya les decía, de la física. Entonces, el sentido de la vida iba por ahí mismo también. Pero este estudio del conocimiento, que pasa por otras épocas después de la antigüedad, ¿no? Que viene la época medieval, donde todo tiene que ver más bien con absolutismos, va a tener una segunda etapa en el Renacimiento, en donde se suma la pregunta sobre cómo se conoce y qué es lo que se conoce. Y entonces este estudio del conocimiento ya empieza a completarse en la definición de aquello que es posible conocer y las formas de conocer que van a determinar el desarrollo del ser humano. Descartes inicia este nuevo desarrollo donde ya podemos hablar desde la historia de la filosofía concretamente de la epistemología. Descartes habla de ideas innatas, por ejemplo. Lo que se conoce está impreso ya en nosotros y en este mundo lo despertamos. Una revisión de lo elaborado por Platón, salvo que aquí no es el bien el que da toda la idea, sino que es Dios. Pero la estructura es la misma. En lo contrario está Luke, que habla un poco similar a lo que podría decir Aristóteles, ¿no? Estas abstracciones racionales que surgen de la experiencia ante la realidad que cambia, pero de la cual puedo descifrar la identidad. Para Luke ya fue un poco más radical, entonces él plantea que la experiencia es la que va a dar contenido a la mente, que finalmente es una hoja en blanco, no podemos nacer con conocimiento. Y vienen ahí, ¿cierto?, un montón de conflictos y cuestionamientos existenciales. La esencia, el ser, cuál es el sentido del ser humano, pero finalmente lo que hay en este transcurso, muy ligeramente revisado acá, es una dicotomía que desde aquí comienza a ya establecerse más oficialmente con la expansión del conocimiento entre racionalismo y empirismo, pero que no es nueva porque estaba presente ya desde Parménides y Heráclito en la búsqueda de un orden inteligible. Estos filósofos presocráticos, Parménides hablaba de un orden en donde el pensamiento verdadero era aquel que podía coincidir con el ser, y tiene varias reglas, ¿no?, para encontrar la verdad, que a veces parecen trabalenguas sobre lo que es el ser que es, el pensamiento que piensa el ser que es, como no siendo es contradictorio, en fin, negándose al cambio. Mientras que Heráclito hablaba de que todo cambia, todo fluye, nada permanece, ¿no? Y sabemos quién fue más oficial, o los que no sepan, fue más bien Heráclito, más bien Parménides. Heráclito fue visto como el oscuro, hablaba en un idioma más bien oracular, pero ante todo hay una comprensión cultural sobre la búsqueda de un orden inteligible, que es lo que guiaba las definiciones de la realidad, y ese orden
siempre estuvo en pugna con lo que cambia, con lo que se transforma. Entonces siempre se quiso buscar, desde las definiciones de qué se conoce y lo que conocemos, un orden, una organización de los procesos de conocimiento y aquello que se conoce. Y esto se hacía básicamente con el logos, ¿no? El logos que genera una apertura que permitía, como el primero que habló mucho del logos fue Heráclito, y él hablaba del logos como aquello que pertenecía, que estaba presente en cada cosa, aquello que era capaz de expresar que todo cambiaba. Entonces este logos, esta palabra que permitía dilucidar la existencia o el sentido, terminó dividiéndose entre racionalismo y empirismo, desde la antigüedad hasta la época moderna, entre lo neuménico o el númeno y el fenómeno. Lo neuménico tiene que ver con aquello que se relaciona con el nous, el entendimiento, que fue encasillado en la razón, desde un procedimiento que plantea que solo es posible conocer abstrayéndose de la realidad misma, mientras mayor abstracción, mejor, ¿cierto? Mientras más separado de la realidad nociva. Recuerden que Platón hablaba de que el cuerpo era una cárcel para el ser humano. Y por otro lado, el fenómeno, el faino, que es lo que aparece, desde el vocablo griego, ¿no?, en la experiencia del ser. Y se empezó a dividir, por un lado, la experiencia y por otro lado, la razón. Y ahí empieza a generarse el problema de la realidad. ¿Qué es la realidad? Porque ya se empezó a generar culturalmente desde la historia oficial, ¿no? Estamos hablando del desarrollo de Occidente. Se generó escindida, ¿no? Separando el sujeto del objeto. En esa separación, viéndolo nuevamente bien a la ligera, la comprensión del ser tomó ciertas estructuras. En la antigüedad podemos plantearla como una ontoteleología, es decir, onto significa ser, tele es meta o más allá, lo que está más allá, y logía es la ciencia o el estudio, ¿no? Entonces, el estudio o el sentido del ser está dado por algo más allá, en el caso de la antigüedad del mundo inteligible. El mundo inteligible, que en el mito griego era donde habitaban los dioses del Olimpo, que después se terminó convirtiendo en el reino de las ideas de Platón, ¿no? Pero en la Edad Media eso cambia y el sentido del ser se puede definir desde lo teológico. Dios es el que va a definir, y aquí vienen un montón de cosas implicadas, ¿no? Definir una pura vida del sujeto, definir la verdad, cierta jerarquía semántica de quiénes son los dueños de la verdad, ¿cierto? La iglesia, procesos de expansión, en fin. Y llegando después a la Moenia, que pasó antes, ¿cierto?, por el Renacimiento, en donde renace toda esta mirada ontoteleológica, pero con la diferencia de que hoy hay un sujeto. Ya aparece el yo pienso, ¿cierto?, de Descartes, en donde aquel que le da sentido a todo ya no es eso que llega, sino que es la comprobación que el sujeto hace de sí mismo. Sin embargo, esa comprobación se encerró en un individualismo que generó comprensiones de solipsismos idealistas, en el fondo, aspiraciones de encontrar un sentido único y trascendental. Entonces, lo que fue constante en este periodo fue que hubo un sentido de determinación inteligible de la existencia, comprensible a la inteligencia, digamos, en donde se empezó a separar el sujeto y el objeto, y que fue pasando desde lo exterior hasta el propio yo, digamos. Y una de las primeras paradojas que podemos ver a partir de esto es que el origen de todo esto que acabamos de decir, ¿no?, es el lenguaje. Fue a partir del lenguaje que se crearon todas estas comprensiones, fue a partir de determinaciones lingüísticas, semánticas, que se empezaron a generar estas definiciones de la realidad. Y esto, en el fondo, se relaciona con que es, porque, o sea, se debe a que es el lenguaje el que nos permite nominar y comunicar al mundo, en que vivimos con los otros. El problema es que ese lenguaje, finalmente, y esto es lo paradójico hasta nuestra época, es que ese lenguaje jamás nos va a permitir atrapar aquello que se nombra en el concepto. Porque lo nombrado es simplemente una interpretación, y por lo tanto,
no tiene una verdad objetiva, que es lo que se ha aspirado como idealismo desde el transcurso histórico del conocimiento. Aquí una cita de Nietzsche, o como que está al final, ¿no? Pero es de una interpretación que yo hago de esto en mi tesis, que luego les voy a compartir también. El papel del lenguaje en la construcción de la historia se sostiene en una articulación falsa, configurada por conceptos que están distanciados de la realidad, debido a que están basados en un uso falso e injustificado del principio de razón. A partir de Descartes y desde la antigüedad, siempre lo que marcó el desarrollo de la discusión o del discernimiento sobre el sentido último de la existencia humana, quedó atrapado por un racionalismo idealista, ¿no? Y eso ha sido muy complicado. Para explicarles un poco mejor esto, que insisto, es muy superficial, pero tratando de llegar un poco a lo que quiero, que es el tema del lenguaje, ¿no? Que inevitablemente está lleno de ficciones como decir que hay un mundo inteligible, o el reino de las ideas, o Dios, sin querer atacar ninguna creencia ni nada de eso. Si lo miramos fríamente desde el lenguaje, todo podría ser una ficción, una metáfora, porque nuestra manera de nombrar la realidad simplemente no nos permite atraparla. Demuestra un botón. Yo siempre le digo a mis estudiantes que le regalo un 7 al que realmente alguna vez haya escuchado que un gato dice miau. Nosotros metaforizamos los sonidos, la comprensión de la realidad, humanizamos todo, caricaturizamos todo, pero el mismo sonido de cómo identificamos, por ejemplo, a un gato, dicen cualquier cosa en verdad, gritan. Yo nunca he escuchado a un gato decir miau. Nunca he visto un sol así. El sol no es así, y a mi hijo en el colegio lo hacen pintar así el sol. Nos dibujamos la realidad. ¿Para qué hablar de un mapa? Hace poco vi un material muy bueno, había una profesora explicando las atrocidades que se hacen en un mapa oficial, ¿no? Donde parece Estados Unidos mucho más grande, pero si uno va a mirar los kilómetros que tiene de territorio cada país, hay muchos que lo sobrepasan. En fin. Otra metáfora de las más grandes y otra ficción de las más terribles es el tiempo, ¿no? La existencia de los sujetos, nosotros que nos enfrentamos hoy día al conocimiento, no podemos evitar verla enfrentada a interrogantes tremendas, nos enfrentamos a disoluciones de sentido, ¿cierto? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la época de lo líquido, ¿no? Donde todo se desvanece, incluso comprensiones y creencias del mundo y del tiempo, como las tuvimos por años, hoy día se están desvaneciendo, ¿no? Eso por el lado del sentido de lo que determina el ser. Y desde ahí entonces ahora una breve aproximación al sentido de la ética, a propósito, y que a propósito de distorsiones de sentido, vamos a partir por una precisión, ¿no? Que debo definir. La palabra ética viene del griego ethos, que significa habitar. Entonces la palabra expresa la reflexión sobre cómo habito entre los sujetos. En cambio, la moral viene de mores, que significa costumbre en latín. Y el término se refiere a los hábitos o a las costumbres de comportamiento, y por eso algunas veces se confunde con la ética, porque venía de habitar y se confunde habitar con hábito. Pero la verdad es que es preciso hacer la distinción. La ética es la reflexión sobre el sentido de ser entre los seres humanos, y así como la epistemología también surge como una reflexión ya dada en el periodo antropológico. Yo les decía antes, ¿cierto? Recién el siglo pasado se le puso el sufijo bioética, porque empezamos a darnos cuenta que sin los chanchitos de tierra, el habitar entre los seres humanos tenía problemas, tenía riesgos. Entonces, la ética es una reflexión, ¿sí?, sobre el sentido de este habitar. En cambio, la moral tiene que ver más con principios de acción, con la elaboración de normas. Cuando yo pienso, reflexiono en torno a qué quiero para mi vida, puedo generar normas. En este sentido, el aspecto ético de la práctica pedagógica sería el planificar, ¿no?
y cuando ya estoy generando criterios de desempeño, estaría en lo moral. Lo ético es, por lo tanto, un fundamento de la moral, y la moral es la práctica de la ética. Una vez clara esta diferencia, voy a continuar porque espero que lo miren así, ¿sí? Desde esta definición es como yo lo veo y desde cómo lo hablo. Entonces, también una brevísima revisión del desarrollo histórico de la ética, como una reflexión en torno a cómo habitamos, insisto, entre los seres humanos. La primera conocida del desarrollo histórico es la ética socrática. Tenía algunos aspectos que podemos destacar que tienen que ver, no era nada sistematizado, ¿no? Pero hay referencias desde Sócrates sobre comprensiones del bien y el mal. Entonces, para Sócrates el bien correspondía siempre al bien de toda la comunidad. Nunca iba a ser impuesto desde lo individual. Y el mal era siempre una consecuencia de la ignorancia, solo se hace el mal por ignorancia. En este sentido, la comprensión del ser humano desde la ética socrática era la de un ser social. Se justifica mucho, por ejemplo, el hecho de que él haya aceptado su condena y no haya aceptado, hay un texto, ¿no? Diálogos de Platón, donde le ofrecen barcos, todo para que se vaya de su condena. Y él, a propósito de esta consecuencia con lo que él pensaba, acepta su culpa porque es lo que su comunidad decidió, y aunque le estuvieran haciendo mal por ignorantes, él seguía ahí, ¿no? Porque lo importante era la construcción social, la historia que ese hecho iba a determinar. Por otro lado, la que sigue a esto, que también es de la época antropológica y no tan lejana a Sócrates, es la ética material de los bienes y fines de Aristóteles. Esta ya es una ética más sistematizada. Aristóteles, de hecho, en la antigüedad es el filósofo que fue mucho más riguroso, con tratados, con hablar de todo lo que implicaba la filosofía, el desarrollo de la filosofía en ese tiempo. Pero para esta ética, lo importante es pensar en el fin, y el fin de la vida buena, el fin de esta ética es la vida buena y feliz. Entonces, esta es una reflexión sobre cómo habito, que postula que para habitar debo tener una vida buena y feliz, ¿sí? Entonces, la ética vendría a darnos la posibilidad de transformar la naturaleza humana. Y bueno, y aquí en esta transformación hay muchos aspectos, ¿no? La ética me permite ser mejor y llegar a la felicidad si desarrollo la virtud de la prudencia, de la sabiduría. Son parte de este tipo de éticas también Epicuro y la ética utilitarista, John Stuart Mill, me parece, que plantean la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer, pero siempre, por ejemplo, se habla mucho del hedonismo como la búsqueda del placer súper burdamente. Para el hedonismo, el placer era la imperturbabilidad del alma y el cuerpo, que no tener hambre, no tener dolor, no tener frío, la calma, cosas de las que tanto carecemos hoy día, ¿no? Y aparte de este tipo de ética, está una que llega en la época moderna, que es la ética de Kant, que es una ética formal o deontológica. Lo que va a cambiar aquí es que la reflexión en torno al sentido de la vida va a estar basada en el deber, como un imperativo categórico, como una imposición absolutamente racional. Esto debido a que ya en esta época, ¿no?, donde yo les decía adelante, aparece lo ontoecológico, el gran poder del sujeto universal, ¿no?, que puede acceder al conocimiento, entendiendo su límite entre lo nouménico y lo fenoménico, lo que aparece, lo que enfoco y lo otro que me determina, en el que se juega la definición, el entendimiento. Entonces yo tengo que entender desde lo trascendental hacia lo práctico cuál es mi deber y actuar por eso. Esta tensión entre lo formal o deontológico y lo que tiene que ver con lo material de los bienes y fines, según un escritor, Alasdair MacIntyre, que tiene un texto llamado Tras la virtud,
él dice que el caos y el quiebre moral en el que estamos se debe un poquito a la aparición de la ética formal o deontológica de Kant. Porque la ética anterior planteaba la búsqueda de algo, darle un sentido de trascendencia a la vida. Lo que yo hiciera lo haría porque me estaba transformando y llegando a ser, actualizar la potencia, no lo que fuera. Pero con Kant queda simplemente el deber vacío, porque además este deber debe ser impuesto a priori, es decir, antes de las consecuencias de la acción. ¿Se escucha bien? ¿Está bien el audio? ¿Sí? Bien, se oye muy bien. Ah, excelente, es que vi una profesora como que levantó una mano y me preocupé. Bien. Bien, hay una tensión aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos ver que la ética material de los bienes y fines es una ética teleológica, de un telos, de una búsqueda. En cambio, la ética deontológica nos quita una meta, ¿sí? Entonces, aquí a propósito de lo que yo les decía, las paradojas éticas y epistemológicas de todo este transcurso que aparecen a la modernidad, ¿no? Primero, tenemos una comprensión lingüística de la realidad basada en metáforas que son amplias, ¿cierto? La idea del leviatán, del Estado, la idea de la libertad. De hecho, hay tres valores fundamentales de la época moderna que son libertad, igualdad y fraternidad, que hoy día no nos sirven para nada, ya les voy a decir un poquito por qué, pero tienen que ver con comprensiones de valores y axiomas de otra época, de otro espacio de transformación, con los que se llega a la modernidad, ¿no? Otra paradoja, perdón, voy a correr aquí las ventanitas de la foto que me impiden leer un poco ya, es la creación de un significado valórico racional, como yo les decía, ¿no? El valor es racional, lo define la razón, el valor de lo humano, el valor de la existencia, el valor de la vida. Entonces, este significado valórico racional va a empezar a delimitar la comunicación a partir de generalidades vacías y objetividades arbitrarias. El ser, Dios, yo, la verdad. Incluso hoy día podríamos decir que palabras como Estado, amor, salud, están llenas de generalidades vacías y objetividades arbitrarias. Eh, no alcanzan a cubrir la necesidad de sentido en la que estamos, porque ante todo, todas estas comprensiones y estas construcciones de sentido quitaron el carácter subjetivo en la interacción lingüística, de manera muy rápida, muy superficial en estos pequeños puntos que yo tomé de lo epistemológico y de lo ético. Lo que se fue vetando ahí fue una comprensión más holística del sujeto, una separación, yo les decía, entre sujeto y objeto, pero sobre todo la nulidad de la experiencia, o sea, la devaluación de lo que implica la experiencia con lo material, en la experiencia de lo físico. Todo tenía que ver más bien con idealismo y trascendentalidades, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la separación entre lo que yo les decía antes de lo ético, miradas sobre el sentido de la vida que apuntan a un fin o a un deber, pero separadas. Y a la búsqueda y otro patrón de la época moderna es la búsqueda de un ser humano genérico, como ya les decía, ¿cierto? Que se fundamente en una ración teórica. Por otro lado, a partir de todo esto, lo que encontramos es la idealización de un discernimiento sin contradicciones, o sea, debiéramos pensar teniendo todo correcto, todo correcto. Por eso le costó tanto instalarse a la física cuántica, ¿no? Y a todas estas otras comprensiones científicas, porque estos cuadrados geométricos, porque estaba todo ordenado, empezar a aceptar comprensiones sobre el tiempo y el espacio que no tuvieran contradicciones fue muy difícil, porque el tiempo y el espacio generan contradicciones constantemente, pero el desarrollo histórico siempre idealizó que la verdad y el pensamiento debieran guiarse por la no contradicción. Y aquí hay un montón de otros factores, ¿no? Quien sea más entendido en el tema del desarrollo de la lógica argumentativa,
el deductivismo, la construcción de falacias. Hay maneras de argumentar y construir discursos que también tienen consecuencias culturales, políticas, en fin. Entonces, este tipo de idealización sobre la verdad también se separaba del cuerpo, ¿no? De la imaginación y los sentimientos, y concedería su validez a un juez racional cuya labor sería la de excluir de toda argumentación sobre el mundo de la vida a lo subjetivo. Estas son tensiones y paradojas de lo moderno, ¿no? Ahora, el problema es que, por más que se quisiera excluir, tenemos la absoluta certeza de que toda comprensión de la realidad está dada por la percepción del mundo en nuestras experiencias. Nosotros experimentamos el mundo y desde ahí la realidad se convierte en un flujo de hechos que se van concatenando entre nuestras observaciones y nuestra capacidad de distinguirlas en el fluir de los estímulos. Eso es lo que comunicamos con otro, eso es lo que se verbaliza, y cuando lo hacemos inevitablemente eso pierde sus bordes nítidos. ¿Por qué? Porque a una cosa es el decir, lo que yo voy a decir, ¿no? Eso que tengo, la acción de decir algo, la postura, pero también el contenido semántico. Otra cosa es lo dicho. Otra cosa es lo que se escucha. Y otra cosa es lo interpretado. Y entre estos 4 aspectos que yo nombré, hay unas complejidades e implicaciones para la vida que son tremendas. Lo interpretado está regido por patrones culturales, por imposiciones de sentido que tienen mucho que ver con sistemas educativos que traspasan de una generación a otra lo que se debe o no se puede conocer. Pensemos en la censura de tantos pueblos originarios, de tanto conocimiento que no está en el currículum oficial, ¿no? Cómo lo oficial se va determinando por ciertas interpretaciones. Se nos enseña que hay 5 sentidos, cuando hay culturas donde hay hasta 11 sentidos, donde se habla de hasta 11 sentidos perceptivos, ¿no? Entonces, aquí es donde está la mayor complejidad, porque a pesar de que nuestro flujo comunicativo, interpretativo, el sentido de lo que ocurre en nuestra existencia, se juega un poco así, ¿no? En el lenguaje, entre lo dicho, el decir, lo escuchado y lo interpretado, seguimos queriendo tener absolutismo e idealizaciones a la hora de entrar en conversación con el otro. Creemos que sabemos lo que el otro dice, creemos que al otro le va a llegar directo, tal cual como está en mi mente, lo que yo le estoy diciendo. Entonces, a partir de esta breve síntesis, ¿no? Porque me interesa llegar a estas ideas, si consideramos la carencia de la que surge el lenguaje y la soberbia racional con la que se ha desarrollado, el desafío que se nos presenta es asumir la necesidad de superar las ficciones heredadas y fomentar la capacidad de construir nuevas configuraciones semánticas debido a que nos lo permite la naturaleza metafórica del lenguaje, pero sobre todo porque en nuestra época, hoy, se está poniendo en juego la realidad misma y la ilusión del tiempo lineal, debido debiera decir al ahí, pero me quedo debido al surgimiento de un nuevo espacio en el que es posible también pensar en red de manera corresponsable, que es donde estamos hoy día nosotros, todos aquí, que no es aquí para ninguno de nosotros, pero ahora, que tampoco va a ser ahora cuando veamos la grabación, ¿no? Entonces estamos ahí en estas miradas sobre comprensiones del sujeto, a partir de ficciones, a partir de evoluciones, de las que hoy es inevitable tener que hacernos cargo. ¿Qué pasa dentro de todas estas ficciones en el panorama contemporáneo de nuestra región? Primero, sabemos que las sociedades latinoamericanas están configuradas en una mezcla surge de factores como el colonialismo, ¿no? El epistemicidio, que es un poco lo que yo les comentaba recién, ¿cierto? Hay culturas que saben, que comprenden, que hay hasta 11 sentidos, comprensiones sobre salud, sobre desarrollo, sobre lo emocional, sobre la naturaleza, sobre los ciclos, en fin, no pararíamos de hablar, ¿no?
Entonces aquí había un terrible epistemicidio, ¿no? Generado por un colonialismo que surgió en un mundo en donde las tensiones que yo les nombré recién, esta historia ética y semántica ocurrió, porque esa historia ética y semántica no ocurrió acá. A nosotros se nos impusieron hasta estos problemas, digamos, a nosotros como región del mundo, ¿no? Otras cosas que ocurren hoy día es que hay un propietarismo exacerbado, el poseer, esto es mío, somos dueños de ríos, de tierras, ¿no? Tenemos gente tan patúa que quiere comprar el horizonte, como decía Lemebel, que es un escritor chileno. Hay un narcisismo entendido como esto de que uno se quiere o se valora por esto que tengo. Incluso hay gente que defiende su ser responsable, sacrificado, porque yo me desgasto y gano el dinero que tengo y me compro 3 autos, pero vivo con miedo porque me van a robar mis autos, mi casa. Hay un narcisismo muy absurdo también. Por otro lado, dentro de las comprensiones desde la crianza, desde sistemas educativos, hay mucho autocentrismo que es derivado también de un patriarcalismo, ¿no? Además de eso, en nuestro panorama contemporáneo de nuestra región, tenemos la tensión entre modernidad y progreso. La modernidad y el progreso, lo que más han hecho, ¿no?, desde el punto de vista ético y epistemológico, es que han generado una expansión y difusión semántica, medio complejo aquí los términos, pero se los voy a explicar, de isomorfismos culturales en la era de la globalización, ¿no? Esto quiere decir que isomorfismos son como cosas de la misma forma. Entonces, objetos, comprensiones, narraciones y lecturas culturales sobre los problemas de las sociedades se han expandido al globo, causando ante todo, por ejemplo, la imposibilidad de resolver los problemas medioambientales como el cambio climático, como los generados por el cambio climático. Por ejemplo, en la discusión, sabemos, ¿no?, que la discusión sobre los problemas medioambientales se genera y nace en los países industrializados. El discurso oficial sobre el problema global, sobre el problema del calentamiento global se basa en los problemas de este tipo de países. Entonces, para ellos lo importante era reforestar, por ejemplo, preocuparse de las áreas verdes, pero por ejemplo en mi país hay un amplio territorio de desierto y otro inmenso de mar, y ni el mar ni el desierto están bien acogidos o desarrollados en estas políticas de expansión global para atacar el problema medioambiental. Por eso se dice, por ejemplo, que una de las necesidades mayores para atacar el problema medioambiental tiene que ver con lo local, con la organización local y la comprensión propia, porque hay problemas que incluso están invisibilizados, que no son considerados fenómenos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que no aparecen en la discusión. Por otro lado, esta modernidad y progreso han generado precariedad y desigualdad. Pensemos en las políticas para la superación de la pobreza, que son otro tipo de recetas mundiales, ¿no?, emanadas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde ahí, ¿cuáles son las políticas para la superación de la pobreza? Privatizar, ¿cierto? Generar más pobreza, pero es que la tenemos que generar para que nos resulte, y uno va al poquito entrar, si uno se quiere poner a estudiar, ¿cierto?, el origen de las políticas públicas, los mismos nombres de políticas de control, por ejemplo, se va dando cuenta al poco andar de la desconexión que tienen las políticas oficiales o de las políticas de los gobiernos latinoamericanos con la realidad de las comunidades latinoamericanas. Entonces tenemos límites en el escenario actual para poder tratar de mirar el lenguaje y otras conjeturas. Este escenario actual tiene ante todo una falta de identidad sociocultural tremenda, sobre todo porque hay un vínculo social de mercado muy fuerte, ¿no?, que tiene que ver con el propietarismo, con el narcisismo. Este vínculo social de mercado, atrapado por sentimientos como la codicia, como el egoísmo, ¿no?, atraviesa incluso las familias. Dentro de las propias familias irrumpe la codicia, la desconfianza, el propietarismo. Tenemos una falta de identidad además porque no tenemos espacio público.
el espacio público se virtualizó con redes sociales y hay una precariedad absoluta de espacios comunes, salvo el mall, no sé. Se dejó, por lo menos acá, se dejaron de hacer plazas o espacios comunitarios y los que hay son los malls, y tengo que pagar para entrar a ese espacio público también. Entonces, ahí hay mucha carencia, ¿no? Mucha precariedad. Pero además está el tema de la ingeniería de datos. ¿Cómo dentro de esto además se ha desarrollado, pero como la nueva minería, la ingeniería de datos? Y entre todas esas cosas, entre una precariedad y virtualidad del espacio público, entre la posibilidad de desarrollar ingeniería de datos, se aparece lo que yo llamo la emergencia de leer más allá del alfabeto antropocentrista. La necesidad y la urgencia de generar nuevos valores para poder trabajar los datos, de ir más allá de lo que implica solo lo inmediatista y lo antropocéntrico, de pensar en políticas públicas que debieran tener por lo menos una duración o estar creada ya desde el inicio pensando en 100 años. Si queremos reforestar el bosque nativo, por ejemplo, tendríamos que hacer políticas que piensen, ¿no?, en cómo desarrollar esto y es a largo plazo. Las araucarias, como hay un texto de Eduardo Budinás que se llama Pensar como las araucarias, que habla un poco de eso, ¿no? Las araucarias se demoran años en crecer. Si quisiéramos recuperar el bosque perdido, en La Chiquitana, por ejemplo, también tuvieron ustedes un problema similar. ¿Qué tipo de políticas públicas podrían atajar ese problema? Solo algunas que superen el antropocentrismo inmediatista, que piensen en un desarrollo así de largo plazo, pero también estamos en una época en la que parece que no hay futuro. Aparte de eso, tenemos un sistema educativo que está fragmentado semántica y espacio-temporalmente, que es adultocéntrico, que normaliza y que está mercantilizado. ¿Por qué digo fragmentado? Semántica y espacio-temporalmente. Porque la fragmentación semántica tiene que ver con las definiciones de los contenidos, las definiciones del sentido de este sistema educativo. Entonces hay un sentido de desarrollo sumamente fragmentado y alejado de lo que realmente implicaría un desarrollo humano, ¿no? Y por otro lado, espacio-temporalmente, la división de los horarios, de las especializaciones, sobre todo en la educación obligatoria, ¿no? en la escuela, en la enseñanza primaria y secundaria, en donde hay un notorio adultocentrismo, ¿cierto? Que implica también dejar de ver a los otros. Yo no sé si a ustedes les pasará, pero yo miro a la gente joven, más joven, y la veo tan indefensa, tan inocente, no sé cómo explicarlo bien en estos momentos, pero hay un cambio notorio generacional, ¿no? La juventud hoy día dura hasta los 30. En años anteriores el desarrollo tenía otros pasos marcados y habían otros aspectos de autonomía o de desarrollo. Puede ser que nos convertimos nos dedicamos tanto a sistematizar y a enjaular, a enclaustrar a los niños que también esto es consecuencia de eso, no sé, estoy ya pensando en voz alta. Lo de normalizante, ¿no? Se ponen normas para todo, y claramente necesitamos normas, pero tenemos que pensarlas, y esas normas tienen que también tener un sentido. ¿Cuál es el axioma, el primer principio de esa norma? ¿Para qué lo normo? ¿De qué sirven hoy día? La otra vez veía un meme, ¿no? Profesor, dígame de qué le sirven ahora el uniforme o la pintura del estudiante. Acá eso era un tema bien conflictivo, el prohibir cierto corte de pelo, la ropa que usan. De nada sirve eso hoy día. Hay normas que son nuevamente, como lo decían antes, ¿no? Se basan en objetividades arbitrarias, en generalidades vacías. Y lo peor de todo esto es que estamos en un sistema educativo que está mercantilizado. Y la mercantilización de la educación afecta sobre todo a la educación superior,
Porque si antes teníamos, por ejemplo, como dice Robert Castell, ¿no? Perdón, no voy a avanzar hasta ahí todavía. Si antes teníamos desigualdad social, en la que cada grupo social avanzaba de acuerdo a, a la posibilidad de ascender socialmente, con estudios, con algún tipo de desarrollo vocacional, de lo que de una carrera, una profesión, perdón, la profesionalización mercantilizada ha provocado mayor desigualdad dentro de grupos que estudian lo mismo. Por ejemplo, para explicarme, ¿no? Un grupo de abogados debiera ser un grupo sociocultural más o menos cohesionado, que tenga una misma mirada, ¿no? Pero se genera hoy día la competencia dentro de esos mismos grupos, porque no es lo mismo, en mi caso, en mi país, ser un abogado de la Universidad de Chile que ser un abogado de una universidad privada que no se conoce mucho, digamos. Empieza a haber un choque incluso en el mismo grupo sociocultural por el valor del cartón y la preparación ahí también que influye. En fin, los procesos de admisión en la universidad y por sobre todo el hecho de que se haya empezado a lucrar con la educación y con la educación superior. Acá en Chile por lo menos provocó en los 90 que se abrieran un montón de universidades con las carreras más baratas, es decir, baratas que no requerían de infraestructura mayor, periodismo, psicología, derecho, pedagogías, son sectores que están sobredemandados en cuanto a necesidad de trabajo, digamos. O sea, hay mucha oferta de trabajadores en esos ámbitos y insisto, con distintos grados de cartón. Entonces, ante todos estos problemas, la pregunta es, ¿con qué lenguaje, ¿no? Transitar desde las construcciones de sentido tradicionales hacia una suerte de cosmología que permita conjugar un universo diferente al ordenado por el logo, sobre todo pensando en que el universo hoy día además está metido en un computador, como la foto que tengo ahí al lado, ¿no? Estamos en una época en donde hay una circularidad comunicacional que ha hecho evidente la emergencia de la autosignificación y también ha hecho evidente la pluriversidad, ¿no? El que estemos enredados, ¿no? Como me gusta decir y que escuché de un profesor mío, el que estemos enredados en la red, que no sepamos naufragar, que no sepamos navegar, que estamos más bien en un naufragio dentro de esta red porque no sabemos leer bien las indicaciones, porque no sabemos buscar fuentes, porque no sabemos... terminaba yo la semana presentación diciéndoles, la última tensión es que tenemos que ejercitar también la búsqueda de fuentes. ¿Qué datos estamos usando? Bueno, a partir de esa pregunta, ¿no? ¿Qué lenguaje usar? ¿Cómo transitar? A riesgo, insisto, de ser muy abrupta en las temáticas que voy planteando, yo creo, desde mi enfoque, ¿no? Desde donde yo lo trabajo en mi tesis, creo que la salida está por algo llamado el giro lingüístico, que desarrolla muy bien Habermas, pero también otros autores que hablan sobre una revisión y una rearticulación de las comprensiones sobre el lenguaje, ¿sí? Finalmente el lenguaje es esta capacidad de vocalizar, ¿no? De juntando sonidos, de decir y nombrar la realidad, pero a diferencia de los otros seres vivos que tienen voz para expresar el hambre, la rabia, el dolor, el miedo, nosotros usamos las palabras porque además expresamos lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, la belleza, lo feo, y ese sentido semántico es lo que hace que el lenguaje sea netamente humano. Y lo que propone el giro lingüístico es que las semánticas veritativas, es decir, estos significados de verdad que estaban en los fundamentos morales tradicionales, como el bien, Dios, ¿cierto?, se transformen. Y entonces ahora el lenguaje debe dejar de ser considerado como el medio con el que se expresan valoraciones éticas anteriores a lo dialógico, es decir, estos fundamentos morales tradicionales, ¿no? Yo ocupo el lenguaje para defender y argumentar rigurosamente, con todas las leyes aristotélicas, esta verdad. Y termino haciendo
trabalengua, no sé, termino dándome miles de vueltas para decir lo mismo, la prueba de Dios de Descartes, ¿cierto? Si yo tengo una idea de un ser superior en mí y yo soy imperfecto, ¿cómo yo la creé? No, la tuvo que poner otro en mí, eso prueba que existe. No sé si alguien será muy centrado en esto y le pueda parecer una falta de respeto, pero a mí la verdad es que me resulta casi tragicómico cuando empiezo a mirar y a revisar estos fundamentos, ¿no? Estos fundamentos de un rigor racional. A mí me parecen trabalenguas sin un sentido por lo menos adecuado a la época en la que yo estoy viviendo ahora. El lenguaje, entonces, hay que verlo desde el giro lingüístico como una facultad humana que crea la posibilidad y la realidad de la ética misma, porque lo que plantean Habermas, Levinas y los otros autores desde los que yo enfoco mi comprensión, es que sin otro jamás hubiéramos hablado. O sea, el que haya aparecido el lenguaje, el solo impulso de vocalizar, ¿no? Y hablar es simplemente porque vemos a otro. No hablaríamos si viviéramos solos, y hay varios experimentos sobre el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo es a partir del encuentro con otros, con la alteridad, que podemos hablar, que hacemos interacción lingüística, y esa interacción lingüística configura la realidad, y la configura con bordes que me heredan otros, que se desarman, que yo rearmo? Es como un capítulo del Chavo del Ocho en donde llega Don Ramón con una bola de bowling. Entonces el Chavo le dice, lo estafaron porque esta bola tiene hoyos, y Don Ramón le dice, pero no conoces el boliche, parece que le dice. No, y Don Ramón le dice, yo te voy a explicar. Imagínate una mesa larga, larga, y el Chavo se imagina una mesa con 4 patas, larga. Al fondo de la mesa hay 12 pinos, me acuerdo, 10, 12 pinos, le dice Don Ramón. Y el Chavo se imagina árboles, y es muy chistoso el capítulo, porque el Chavo tiene una nubecita y va viendo la mesa larga y los árboles atrás. Y con esta bola yo derribo el juego lo gana quien derribe todos los pinos. Y el Chavo se imagina a Don Ramón pegándole uno a uno a los pinos. ¿Entendiste? Le dice Don Ramón. Sí, dice el Chavo. ¿Cuántas veces nosotros en clase nos preguntamos, ¿entendieron? Y uno dice sí. Y creemos que en verdad entendieron. Bueno, eso que le pasó al Chavo es porque él nunca había visto el juego del bowling y llenó las palabras con la imagen que él tenía de su experiencia. Y así es como también vamos nosotros intercambiando con esta facultad humana que es el lenguaje, ¿no? Comprensiones sobre la realidad, pero también sobre principios éticos, ¿no? Y por lo tanto, lo que plantea este giro lingüístico, que puede ser muy ambicioso porque plantea la posibilidad de tener un principio universal, ¿no? Pero también muy modesto, porque no quiere generar categorías nuevas ni nuevas comprensiones sobre códigos sobre la justicia, etc. Sino que más bien busca establecer principios que regulen la práctica de la interacción lingüística, no los contenidos de ella. Es decir, siempre pararse frente a otro interlocutor con la convicción absoluta de que es diferente a mí, de que no sé lo que está pensando. Siempre pararse frente a otro interlocutor queriendo comunicar algo, no esperando simplemente el convencimiento del otro de manera estratégica. Entonces ahí se juegan varios valores, el ser honesto, el ser recto, en fin, confiable, en fin. Y por eso es que desde ahí me interesa llevarlos a una aproximación del ejercicio de la docencia, ¿no? Esto de que usemos el lenguaje, que tratemos de mirar la interacción desde lo ético y lo epistemológico en torno al conocimiento y al ejercicio de la docencia a partir de la necesidad del diálogo colaborativo. Y por esto yo quiero expresar esta necesidad, ¿no? de tener un interlocutor que sea válido, que sea honesto, de nosotros también tratar de buscar de alguna manera la posibilidad de generar siempre un enfrentamiento de comprensiones, de construcción de la realidad que estamos comprendiendo en el fondo. Sobre todo por esto, ¿no? Aquí hay una caricatura que a lo mejor ustedes ya varios conocen,
Pero un poco así lo que nos ocurre. La frase de la cita Einstein, ¿cierto? Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Esto de partir desde que estamos frente a otros diferentes, frente a alteridades radicales, en las que, en las que entre las que nos encontramos también en reciprocidad. Por eso que yo les decía antes, la libertad, la igualdad y la fraternidad hoy día no nos sirven. La libertad además súper mal entendida, ¿no? No como la responsabilidad de acción, sino una libertad entendida como mi derecho a hacer y que el otro me tolere. Eso ya no nos sirve mucho, debiéramos hablar más bien de corresponsabilidad. En lugar de fraternidad, debiéramos tratar de imponer la reciprocidad, ser recíprocos en todo, ¿no? Devolver, retribuir, y, y en lugar de la igualdad, la alteridad, la diversidad de todo lo que nos rodea, de los otros sujetos, del mundo, de los seres vivos, en fin. Entonces debiéramos empezar a incluir la diferencia, la diversidad, la capacidad de colaborar entre esas diferencias también. Entonces, a partir de eso y todo lo que yo les he contado, les voy a leer algunas citas ahora de cómo se ve esto en la educación, ¿sí? La primera, desde Freire, ¿no? Lo que está sucediendo es un equívoco funesto. Estamos bailando en el mundo de los conceptos y estos conceptos se distancian cada vez más de los objetos concretos cuya comprensión deberían mediar. Así, en lugar de acercar esa mediación, caemos en el afinamiento de los conceptos antes que en una búsqueda de comprensión de lo concreto. Esto no es conocer, y es contra esto que estoy y voy a seguir estando. Luego más adelante dice, hay una extraña epistemología según la cual es la repetición de la descripción del concepto lo que da conocimiento, cuando en verdad lo que da conocimiento es la aprehensión de lo real, que no está dicotomizado del concepto. Esa es una, a propósito de lo que yo les decía, ¿no? Del concepto, de la dicotomización, de la oposición. Otro es de la Rosa, que es más cercano a nuestros tiempos. En los modos de racionalidad dominantes no hay logos de la experiencia, no hay razón de la experiencia, no hay lenguaje de la experiencia, por mucho que desde esas formas de racionalidad haya un uso y un abuso de la palabra experiencia. Y si lo hay, se trata de un lenguaje menor, particular, provisional, transitorio, relativo, contingente, finito, ambiguo, ligado siempre a un espacio y a un tiempo concreto, subjetivo, paradójico, contradictorio, confuso, siempre en estado de traducción. Un lenguaje como de segunda clase, de poco valor, sin la dignidad de ese logos de la teoría que dice en general lo que es y lo que debería ser. ¿Cuánto se nos olvidó practicar el logos en clase? Entonces necesitamos ante eso pensar y coelaborar el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas, en las que tenga lugar la experiencia del saber y no su mera reproducción. Otra cita también larga es de Manosalva y Tapia, del 2014. Pretendemos volver las miradas a esos ojos que no miran porque están cargados de una herencia material, superficial, fatua, que nos deja en la oquedad misma, vacíos dentro de nuestra propia frontera. Abrirse al otro necesariamente nos empuja a mirar las miradas, a mirar aquello que no nos deja ver más allá de lo evidente, más allá de nuestras propias fronteras, para mirar más allá de las fronteras del otro y poder transformarnos con su propio lenguaje, en su propio lenguaje, desde su propio lenguaje, y así curvar en algo esas palabras heredadas. Es la experiencia la que aflora en cada lectura de alteridad y es la experiencia la que transforma al sí mismo cuando se habla la alteridad del otro. La deseable apertura dialógica desde la incertidumbre, quería mover algo. La deseable apertura dialógica desde la incertidumbre, desde las no certezas, desde el no control, desde el no espejo, desde el saber que no sabemos del otro, que no tenemos al otro y que no aguantamos al otro.
son 3 citas más o menos largas, pero que en el fondo apuntan a esto, me ayudan a sintetizar un poco lo que he tratado de mostrarles, ¿no? Estas dicotomías absurdas, cuánto tenemos que hacer hoy día, que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué se puede hacer en la práctica? Y aquí por la hora que acabo de darme cuenta, voy a ir un poquito más rápido, pero yo les voy a mandar esto para que lo tengan y lo lean con más calma, ¿ya? Lo primero es que a partir de todo esto que yo he dicho, tienen que repensar los objetivos, los momentos y los recursos y las evaluaciones que van a hacer en clase. ¿Cuánto vale, cuán necesario hoy día planificar, ¿no? Y dejar de planificar como este proceso mecánico, alienado, lleno de oportunismo tecnológico hoy día, que está también lleno de paradojas, de uso de la tecnología sin comprensión, de planificaciones sin objetivos de aprendizaje. No hay conciencia hoy día desde lo epistemológico, ¿no? Y ético de cómo se comporta el conocimiento. ¿Cómo se conoce? ¿Qué conocemos? Las preguntas con las que yo partía, ¿cierto? Desde los procesos pedagógicos. Algunas pautas que les digo, voy a pasar rapidito, para los objetivos, ¿no? Siempre que me planteo un objetivo, debo pensar en la comprensión absoluta, tratar de cubrir todos los aspectos de comprensión. Entonces, tratar de tomar un contenido y buscar todas las aristas que tiene. Tiene aspectos culturales este contenido, que son ideales, es decir, desde definiciones y creencias, como materiales de prácticas que se puedan llevar y que han configurado el sentido de ese saber, ¿no? Además, todo proceso tiene que volcarse hacia la búsqueda de una experiencia. ¿Qué van a experimentar? ¿Qué tipo de experiencia voy a generar hoy día? Obviamente en lo virtual es mucho más difícil, pero yo les hablaba la otra vez un foro, generar una reflexión cortita, que hagan un video, que impliquen que se exterioricen e interioricen comprensiones sobre los contenidos. Entonces, lo importante es, esta experiencia va a permitirme descubrir, mirar, por ejemplo, lo que yo les decía la otra vez, lo que no sé de ese concepto, me va a ayudar a sacar afuera lo que yo comprendo de ese concepto, me va a permitir acoplarlo, exteriorizarlo con otros para poder generar una comprensión más compleja. Entonces, obviamente, tenemos que aquí volver a enfrentar las percepciones y las emociones. Yo les decía adelante, un gran problema es que se sacó lo subjetivo. Hoy día tenemos mucha teoría sobre pedagogía emocional, ¿cierto? Lo importante que son las emociones, cuánto cubren también nuestras comprensiones de la realidad, lo afectivo. La psicología es una ciencia muy nueva, tiene finales del 800, un poco más de un siglo, y es la ciencia que recién en esa época llegó a fusionar lo objetivo con lo subjetivo de alguna manera en una ciencia humana, incluyendo las emociones, ¿cierto? Como definición del sujeto, pero y desde ahí, partió como desde ahí y llegó a extender la el desarrollo humano desde aspectos que van más allá de lo emocional y que terminan en un espacio situado históricamente. Entonces la historia, la sociedad, lo cultural, son aspectos que determinan los desarrollos psicológicos y emocionales de los sujetos. Y eso va a estar ahí necesariamente tiñendo, determinando las comprensiones de algo y debe atacarse también. La mediación de un docente debe hoy día pensar en esto, ¿no? Además, el objetivo debe estar pensando en lo dialógico, ¿sí? Y para eso, ¿qué debo planificar? Preguntas. Preguntas que vayan al hueso, preguntas que me permitan sacar ideas de los estudiantes, motivarlas, en fin. Entonces, pero aquí, ¿cuál es el principio epistemológico? Relevar el papel del que conoce sobre aquello que está conociendo. Es más importante el que conoce, entonces quien pretende conocer tiene la responsabilidad de hacerse cargo de cómo ha sido tratado e interpretado desde otros ángulos aquello que se está conociendo. Y esto es fundamental, ¿no? Después lo podemos comentar tal vez. Otras recomendaciones son los momentos, ¿sí? El inicio. Aquí hay varios problemas, pero dependiendo del periodo de clase, un buen desarrollo de los 3 momentos de una clase, que serían inicio, desarrollo y cierre, podría hacerse mínimo en 130 minutos, 135 minutos, entonces hay que tratar de, si no tenemos ese tiempo, podemos dividir el trabajo de un objetivo de aprendizaje en distintas clases y al principio hacer un inicio,
o partir clases de periodos más cortitos, pero siempre en este juego, ¿no? Al partir, mirar, dar expectativas, contextualizar qué se ha sabido de eso, se pueden usar videos, podemos utilizar varios recursos hoy día con la tecnología, y con esto de que estamos enredados para poder contextualizar el contenido y para generar la posibilidad de que los estudiantes expresen qué ideas, sentimientos y comprensiones previas tienen de eso. El otro es el desarrollo, ¿no? Y aquí la idea es generar interacción. ¿Cómo lo hago en un aula virtual? Generando una tarea en grupo, el cruce de esas tareas. Yo le hablaba el otro día hacer que se generen rúbricas propias, pero el desarrollo de un contenido debe, para lograr un objetivo de aprendizaje, debe estar planificado desde las actividades, desde la utilización de recursos variados que permitan, insisto, mirar las aristas que tiene el contenido. Y lo importante aquí es tratar de llevar a los estudiantes hacia una metacognición. Puede ser cerrando con un cuestionario de autoevaluación, que el estudiante haga una pequeña reflexión, nuevamente el foro, un encuentro con los estudiantes en una sesión virtual para que ellos expresen qué aprendieron, cómo se dieron cuenta. Pero también lo importante aquí es llegar en esto que se llama metacognición, ¿no? Y que a veces la palabra también se nos aparece muy ambigua. Lograr enfrentar las comprensiones de los estudiantes, generar para uno mismo, el recorrido que hice me sirve, y eso por Dios que uno cuando es docente y se da cuenta, empieza a generar esta técnica de los recorridos que va haciendo, siente una satisfacción de que las cosas están resultando, o también va modificando, siente más motivación para ir modificando el proceso, pero insisto, implica hacerse cargo de estas problemáticas y estar siempre trabajando en torno al lenguaje. Los recursos. También siempre tienen que pensar que los recursos son documentos. En los documentos traten de variar. Hoy día esto nos lo permite, aquí hay un aspecto positivo usar la plataforma. Videos, archivos, textos, fotos, pueden usar todo lo que pueda estimular cognitivamente aspectos tanto emocionales como racionales en los sujetos, hechos históricos, un video, un cortometraje. Podemos incluso pedir, dependiendo de la actividad que ustedes hagan, ¿no? Y del aprendizaje o el contenido que trabajen, que los mismos estudiantes creen recursos audiovisuales y después a ustedes les pueden servir. Yo hice alguna vez hace tiempo el ejercicio que me hicieran videos, y después yo lo podía usar en mis clases, videos sobre contenido, en este caso yo los hice de falacias. Bien, las actividades también son recursos y son muy importantes para, sobre todo, que el propio sujeto evalúe las propias comprensiones. Recuerden que lo importante hoy día es generar una capacidad de agenciamiento en los sujetos, autonomía, entonces también hay que pensar que las actividades deben ser diferentes, no es lo mismo una actividad de inicio que desarrollo que cierre, porque queremos lograr objetivos distintos y porque tenemos que hacer un desarrollo de una progresión didáctica. Y finalmente, los instrumentos de evaluación, que ya también les decía la otra vez que estuve acá, hay que mediar entre el desarrollo de aprendizaje desde varias perspectivas, hay que variar recursos, hay que enfocarse sobre todo en la autoevaluación, en la coevaluación, generar muchas más evaluaciones formativas que sumativas, y de esa manera podemos llegar ya a una calificación que ha sido trabajada, que me permita a mí ir superando los logros, las dificultades y teniendo logros de consecución de metas, ¿no? Entonces, finalmente, la educación, desde el punto que se mira, juega un rol fundamental en el desarrollo político, cultural y científico, político, cultural de una nación. Es por ello que es tan importante cuestionar cómo pensamos, nos relacionamos y actuamos quienes nos dedicamos a educar en vistas del desarrollo país que anhelamos. Así es que los invito a asumir la tarea de pensar los fundamentos, fines y propósitos de los procesos de enseñanza-aprendizaje como aspectos fundamentales para el desarrollo de la vida. Si podemos hacer solamente esa cruzada, ¿no? Podremos empezar a darle mayor sentido a los recursos tecnológicos, pedagógicos, a la tecnología, a la ciencia y a lo que sea, pero ante todo pensando en el tipo de ser humano y de vida que queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ana María Lara.
Muchísimas gracias. Ya están las preguntas. Vamos a habilitar el micrófono al profesor Contreras. Profesor Juan Carlos Contreras, buenas noches. Buenas noches, ya estamos listos. Excelente. Comenzamos entonces. La primera pregunta. ¿El comportamiento ético y moral de un investigador da confianza a la sociedad en los resultados de investigación y su aplicación en la resolución de problemas según el sector? ¿Es verdad? ¿Me puede repetir? ¿El comportamiento ético y moral de un investigador da confianza a la sociedad en los resultados de investigación y su aplicación en la resolución de problemas según el sector? ¿Es eso verdad? Claro, ¿se escucha? Sí, sí, perfectamente. Sí, pero el tema es de qué verdad y de qué comportamiento estamos hablando. Hay evidencia, o sea, podríamos afirmar que la gente si sabe que hay una persona con buen comportamiento moral, ¿no? Va a dar confianza, o uno tiende, ¿cierto?, a estas tradiciones que nos dicen, no, pero si es una persona recta, pero cuidado ahí, porque a mí me ha tocado escuchar en el negocio de la esquina que ese hombre le pega a la mujer, es terrible, ya llegó curado, pero es tan trabajador. O he escuchado decir, esa persona es súper, es terrible, mala madre y todo, pero es limpiecita. Entonces, no sé si se entiende un poco, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de rectitud moral o ética? Entonces, lo primero es que el comportamiento tiene que ser moral, pero la reflexión es ética. Entonces, fíjense que a mí me parece una cosa muy normal, ¿no? Pero es súper difícil porque no estamos acostumbrados. El decirle a una persona o el enfrentarse a una persona que no está pensando por qué hace las cosas, que hace las cosas porque las tiene que hacer porque es correcto moralmente, pero en realidad no ha pensado cuál es el sentido más allá. Eh, y eso en todo aspecto, cuando uno enfrenta a una persona, a veces incluso se molestan. A mí me ha tocado ver en la universidad, ¿no? Jóvenes, cuando yo les hacía clase, estamos en paro, profesora, vamos a, nos vamos a tomar la universidad. Ya, pero ¿y ustedes qué quieren? No, queremos educación no sexista, queremos tener esta mentalidad. ¿Y qué están haciendo para eso? Nos tomamos la universidad y quemamos unos neumáticos afuera. ¿Y qué se consigue con eso? Entonces, aquí es donde yo digo todo el tiempo el tema de pensar, planificar y actuar. Y la diferencia, lo ético es la reflexión y la acción es la práctica que debe tener un fundamento. Nos olvidamos de reflexionar en torno a eso, entonces estamos súper acostumbrados a decir, él tiene un súper buen comportamiento, así que da confianza. Y claro, todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, eso será, si le decimos verdad, si vamos a tratar tampoco podemos unir lo ético a lo moral, por eso yo les decía antes, insisto en esta diferencia, que a mí me ha costado discusiones bien fuertes. A veces hay gente que cree que es lo mismo, lo moral y lo ético, pero no lo es. Una cosa es pensar, sobre todo desde las consecuencias. Por eso es que yo decía con Kant, que decía, es un deber, y es un deber a priori, entonces yo lo hago porque lo tengo que hacer. Mato a todos los que no son de raza aria, si total yo quiero, peor, porque en nuestra realidad extermino a todos los indígenas. Si yo, ¿cuál es mi deber? Expandir el capitalismo y la moneda, la corona. Dios me lo dijo. No sé si respondí en algo a la pregunta, porque hablé de muchas cosas, pero es un poco por ahí. Ok. La siguiente. ¿Cómo se podría explicar el concepto de que conocer es recordar? Lo que pasa es que esa es la teoría de la reminiscencia de Platón. Entonces, Platón decía que las almas andaban libres como por el mundo inteligible, donde estaban las ideas puras. Entonces ahí iba el alma, no sé si Juanitopoulos, que era griego. Entonces iba el alma y veía la belleza, incluso hasta la perredad, ¿no? El perro tenía perredad arriba, el humano tenía humanidad. Entonces el alma les veía todo y de pronto era atrapado, caía como en un hoyo negro y era atrapado por la cárcel, que era el cuerpo.
y el impacto de Lacan era tan fuerte que el alma olvidaba todo. Pero este mundo que cambia, imposible de conocer, lleno de sombras, como decía Platón, ¿no? Este mundo que no tiene ni un valor, en alguna experiencia me mostraba sombras, reflejos de lo que era real, que estaba en otro mundo, y entonces yo empecé a recordar. Y entonces, ¿qué es lo que en realidad yo, cómo conozco las ideas, cómo conozco el bien? Alejándome de este mundo y tratando de irme en esos recuerdos, un poco como, en otros términos, ¿no? Pero como el budismo, como esta idea de salir de las reencarnaciones, se cruza un poco con esa idea. Pero por eso hablaba de conocer es recordar, era porque como las ideas innatas de Descartes, ¿no? Tenemos en otro mundo la verdad, y la recordamos en este mundo de la experiencia que es negativa, que es un mundo de sombras, en fin. Ok. La siguiente, ¿cuál es el sustento de la epistemología ética? No sé, no sé si podríamos hablarlo así como epistemología ética. Lo que yo, como yo lo presento y lo que traté de compartir con ustedes, que espero que no haya sido muy enredado, es que la ética es la ética del lenguaje. Y desde ahí, como el centro es el lenguaje es construcción de realidad, el lenguaje que surge del encuentro con el otro, que entonces sería lo primero lo ético y después lo epistemológico, porque el lenguaje surge del encuentro con otro, que despierta mi necesidad de comunicar sobre mi existencia y salgo, entonces, y me encuentro con una feroz pared, que puede también incluso ser violenta, según Levinas. Pero el lenguaje es el que me permite ahí relacionarlo. Y ese lenguaje se va construyendo en determinaciones de la realidad, de lo que se conoce y se puede conocer. Y ahí entonces viene lo epistemológico, en donde hemos, a partir del encuentro con lo otro, definido sentidos de eso que existe, generando la epistemología. Y ahí entonces la pregunta es, ¿qué se conoce? ¿Cómo se conoce? Y la mezcla estaría en asumir, asumir la fragilidad del lenguaje y de esas construcciones, ¿no? El mirar, si miráramos, si hiciéramos una epistemología ética, tendría que, se me está ocurriendo ahora, tendría que ser como un transitar el conocimiento siempre desde lo dialógico, desde la readecuación, ¿cierto? Esto como de que se habla hoy día, Marcelo Cariaga también lo mencionaba, lo que ve el científico, ¿no? Entonces ve una red, y solo eso que cabe en su red es lo que va a pescar y va a darle sentido, pero los bichitos que pasaron, que eran más pequeños, no, se nos van a pasar. No sé si se entiende. Ya. La siguiente, ¿es necesario articular la objetividad de la lógica y la objetividad del conocimiento para conocer el contexto en su verdadera dimensión? Yo diría que si nos vamos a esas normas lógicas vamos a terminar, ¿cierto?, con puras generalidades vacías. La única forma de encontrar objetividad es la unión de muchas, el desarrollo de la intersubjetividad, la unión de muchas subjetividades. Mientras más subjetividades intercambiemos ideas, nos ponemos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo y para nosotros va a ser objetivo que esto es el respeto, por ejemplo, pero lo tenemos que consensuar. Entonces la objetividad vendría dada para mí desde las teorías a las que yo me apego, digamos, desde pensar la objetividad como aquel resultado de la intersubjetividad. Ok. La siguiente pregunta, ¿la ética es neutral? Eso es lo que quería Kant, que en el fondo esta reflexión fuera neutral, a priori, más allá de las consecuencias, más allá de los sentidos, pero eso deja un vacío de sentido, de experiencia de vivir. En realidad, si pensamos la ética como reflexión en torno a cómo habito y cómo habito la vida hoy día ya desde la bioética, no debiera ser neutral. ¿Qué más maravilloso que vivir en busca de un fin, de tener un sueño, de definir eso que queremos ser, por ejemplo, hoy día, qué es lo que nos convoca, qué queremos ser, qué país queremos, qué sociedad queremos, qué sujeto, qué futuro queremos? O sea, queremos futuro, de hecho, entonces debemos pensarlo por ahí, pero neutro no, de ninguna manera. Ok.
La siguiente. ¿Qué es lo que determina que cada vez más en el mundo el ser humano esté perdiendo el valor de la ética? Hartas razones, pero ante todo, como yo les decía, ¿no? El propietarismo, hay hoy día también la pérdida de fomentar la reflexión, la libertad como responsabilidad, ¿no? Pero porque además a partir de este mundo capitalista, de este mundo del consumo, todo se ha relativizado. Vivimos, Habermas plantea que vivimos, Habermas y Apple, en su teoría de la ética del discurso, plantean que vivimos en un mundo en donde los valores están supeditados al contractualismo, en donde hay, no recuerdo bien la palabra, pero son como contradicciones morales. Por ejemplo, mi vecino, un ejemplo, ¿no? Puede decir uno, que trabajo 12 horas en un supermercado de cajero y gano muy poca plata y llego agotado, tengo a mi vecino que es traficante y en una hora se hace lo que yo en un mes. Entonces, ¿para qué voy a ser honesto? Porque está todo atravesado por el dinero, por el consumo. La bondad, por ejemplo, se cree que los otros, ¿cómo el otro me va a servir? Si el otro es un medio por algo. Que si alguien me viene a ayudar, ¿por qué me estás ayudando? ¿Qué quieres a cambio? La desconfianza, vivimos en un mundo, la David McIntyre decía, donde se quebró la moral, y se quebró porque se le perdió sentido al desarrollo ético, pues sí, un deber básico. Me voy a la guerra porque me tengo que ir a la guerra. Mato porque tengo que matar. Un poco Hannah Arendt, ¿no? Que hablaba de la banalidad del mal. Me ordenaron que mate, entonces yo mato, el racionalismo extremo. Ante todo, la falta de fomentar en la reflexión y el diálogo. Ok. La siguiente. La investigación transgrede constantemente con evidencias lo establecido y en ocasiones lastima a la sociedad. ¿Cómo asegurar la ética en los procesos de investigación? Está súper difícil. Es lo mismo que yo me pregunto. Yo he estado en varias charlas, ¿no? Sobre Big Data y todo. Y en todas, y curioso, en todas la pata coja es lo ético. Nos faltan principios para ver qué hacemos con esta información, qué hacemos con la información que tenemos, bajo qué principios la vamos a articular. Ese es uno de los grandes conflictos. Yo hace un rato, el año pasado, a propósito de acá, que hay varios de ingeniería, una amiga me pidió ayuda, que estaba estudiando ingeniería comercial, y me dice, ayúdame con la cátedra de ética, me pasaron unas guías. Y la verdad que los ingenieros, por lo menos acá, en mi país, varios tienen fama de ser bien inhumanos, por decirlo de alguna manera. Y yo decía, esta falta de ética y todo. Yo, no es que yo quiera generalizar, ¿no? Pero cuando yo vi las guías del profesor de ética de una universidad, ¿sí?, en ingeniería, que incluso trataban la realidad al revés, que hablaban cosas nefastas, que yo estaba tan impresionada que se las mandé a mis amigos y estábamos todos mis compañeros de universidad y todo, todos impresionados por la aberración, porque la ética es un ramo súper olvidado, po. Es como, está dentro de las competencias transversales, ¿no? O sea, del desarrollo transversal de un estudiante, del perfil valórico, y casi siempre los planes y programas se llena, como algún tallercito, pero el rigor de lo que implica reflexionar en torno a la ética está súper censurado. Entonces, por lo mismo, dentro de las escuelas de ciencia, dentro de la ingeniería, en todos lados, hoy día es muy necesario volver al estudio de la ética, pero rigurosa. En mi país hace poco, a propósito de estafas de ciertos empresarios, se les mandó a clases de ética como castigo. Como que la ley dijo, ya, ustedes hicieron una estafa tremenda en la sociedad, vayan a clases de ética. Entonces, no sé si me explico, pero es sumamente necesario trabajar, volver a repensarlo también, y esto que yo les decía en un momento, que se separó, ¿cierto?, la teleología con la deontología. Lo que hace la ética del discurso es unir el deber con el fin. El deber solo no me sirve y el fin solo no me sirve. Pero si yo tengo un fin, que es como lo dice la ética del discurso, tener una comunidad ideal de comunicadores, donde todos se comuniquen honestamente, donde no haya gente que trata estratégicamente de convencer a otro y manipular, donde los discursos sean honestos. Imagínense el manso sueño. Entonces, si ese es mi ideal, el deber
que yo tengo es estar buscando constantemente el consenso. Y eso es como en el fondo el foco general. No puede haber un fin sin un deber, pero el tema de separar dicotómicamente es lo que nos tuvo así en paradoja hasta hoy día, pues que tenemos que empezar ya a asumir. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Existen investigaciones de los cambios de ética en redes sociales que evidencien la degradación social? ¿Me puede repetir? ¿Existen investigaciones de los cambios de ética en redes sociales que evidencien la degradación social? No sé así como evidencia de eso, pero yo les recomiendo el libro de Alasdair MacIntyre que se llama Tras la virtud. No es muy nuevo, es del siglo pasado, pero mucho de lo que hoy día se está ocurriendo ya se venía hablando por varios pensadores antes, pero está ocurriendo. Ahora también se puede ustedes pueden googlear, Mr. Google nos da siempre hartos datos, pero ante todo yo creo que la mayor evidencia es cómo hoy día miramos sin conmovernos las atrocidades que están ocurriendo en el mundo, digamos. La evidencia está de sobra. Ok. La siguiente. Hablando del giro lingüístico y la poda del lenguaje, el devenir heracliano, ¿qué importancia tiene dentro de la epistemología y la ética en la actualidad? Qué bonita la pregunta. Sí, pues si nosotros lo pensamos bien, claro, Heráclito decía que el tiempo es un devenir constante, ¿no? Es un devenir cambiante. La realidad es un devenir cambiante. Tantos años que tuvieron que pasar para que nos diéramos cuenta de eso hoy día. O sea, no hay mayor época que esta en donde sea tan evidente que todo es un devenir cambiante, constante, que todo se está transformando, que nada permanece. Por lo tanto, hoy está súper actual y resulta irónico, curioso, da para harto que pensar que estemos después de tantos siglos pensando lo mismo que un sujeto pensó hace mucho tiempo atrás y que además fue censurado por ello. Okay. ¿En qué sentido una praxis dialógica, en qué sentido una praxis dialógica entre el aprender y ser y convivir para el saber hacer en la práctica educativa? En todo sentido y en todo momento. Tenemos que hacer costumbre el dialogar, tenemos que hacer costumbre el preguntar. Si yo no pregunto, no entiendo, tenemos que dejar de tener este comportamiento tradicional de transmitir, porque también para nosotros nos va a revitalizar, es nuestro rol el que se está transformando también. Entonces, incentivar, buscar, es más difícil hoy por las tecnologías, porque además este momento tiene la tensión, ¿no?, de convertirnos y llevarnos a un extremo mayor de individualismo, de separatividad, de posesionismo. Entonces, es un desafío grande, pero necesitamos empezar a habitar estos lugares desde lo dialógico, desde la pregunta, desde el encuentro. Ok. La siguiente. ¿Es posible desmontar el colonialismo epistemológico a partir de los contenidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, cada uno verá cómo enfoca de ahí, y para todo, hasta construcción, arquitectura, nosotros tenemos que también mirar lo de ahora. O sea, cuánto conocimiento sobre medicina, sobre construcción, sobre salud, sobre todo tenemos aquí en nuestra región y que ha sido muy dañado, ¿no? Pero aún se pueden hacer comunidades de estudio, hay hartos grupos en hartos lugares de Latinoamérica haciendo estas recuperaciones, tomando esta información, incluso ya es oficial para algunas políticas públicas. Aquí en mi país, por ejemplo, los centros de atención de salud público, algunos que se llaman consultorios aquí, que son más locales, que están en comunas, pero no sé si tienen la misma definición demográfica, pero bueno, la cosa es que en los lugares de atención primaria de salud de urgencia, por ejemplo, tienen unas pequeñas oficinas donde tienen especialistas en salud mapuche, por ejemplo.
y hay algunos aspectos en donde se está hablando, pero también depende de nosotros cómo lo construyamos. Nosotros vamos de alguna manera a mediar el conocimiento de futuros profesionales, de futuras personas que van a tomar futuras decisiones y van a tener problemas también. Y desde ahí todo se puede, no necesariamente implica no tomar lo oficial, pero desde lo oficial uno podría hacer ciertas bajadas, conexiones, buscar, y esto, como yo les decía antes, no dentro de lo objetivo, cuando yo les decía hay que mostrar el contenido, pero desde todas las aristas. Y esto tiene un similar que se puede, que funcionaba así en esta cultura, en esta otra cultura tal cosa. Yo estoy hablando súper general en general. Yo lo podría desde mi especialidad ver como conceptualizaciones, comprensiones, pero tal vez una herramienta para alguien que haga algo más técnico, no sé. Cada uno estará pensando a lo mejor en este momento cuál de sus contenidos podría ser mirado o abordado desde cómo lo veían otras tribus, o perdón, otros pueblos originarios o tribus, o todo. O sea, hay desde técnicas de sembradío hasta conocimiento en salud. Ok. La siguiente. ¿La investigación científica con integridad es parte de la ética? No sé si lo podría definir como que es parte, pero una investigación científica debe tener parámetros éticos. Y el tema es que como está tan instrumentalizado y tan manoseado, se confunde a veces con, ya vamos a poner estos 3 principios o estas 3 normas. Pero aquí se trataría más bien de pensar esta investigación y esta experimentación que yo voy a hacer, o esto que va a resultar, cuáles son sus consecuencias. Einstein, por ejemplo, lo vio muy bien cuando desarrolló sus investigaciones sobre la energía, ¿no? Y después fue muy, muy mal usado esta investigación en armas de destrucción masiva. Ok. La siguiente. La confianza, la responsabilidad, el respeto mutuo y la justicia son valores que forman parte de la ética. ¿Cómo desarrollar estos valores en los estudiantes? Claro, insisto en que cuando hablamos de valores que forman parte de la ética, eh, y la ética es la reflexión, ¿no? Entonces, cuando yo reflexiono, genero ciertas valoraciones. Y obviamente, cuando nosotros pensamos en cuál es el sentido, el respeto, y no recuerdo bien cuáles fueron las otras que nombró, la colaboración, El respeto, la la responsabilidad, la responsabilidad. justicia, la confianza. Claro, el respeto, la justicia y la responsabilidad son valores, son principios que deben practicarse, ¿no? Y que están fundamentados, que tienen una fundamentación ética. Eh, pero no lo veo así como que son parte, no. Lo importante es que incluso esos mismos principios pueden ir cambiando, ¿no? También el mirar que cuando hablamos de justicia, ¿de qué hablamos de justicia? Por eso insisto, no es como, no es la invitación hoy día o lo que trato de transmitirles es que no se trata de pensar las definiciones semánticas, sino que se trata más bien de ir un poquito más atrás de la acción del sentido de esas palabras, porque podemos estar hablando hoy día de justicia y seguro que tenemos 5 comprensiones, por lo menos entre todos los que estamos aquí hay 5 comprensiones distintas de justicia. Ok. ¿Cómo podría asociar la ética en la docencia universitaria? En otras palabras, ¿cómo es un docente ético? Un docente que está reflexionando constantemente en torno a los procesos que está desarrollando, a sus acciones, a su proceso de mediación, que está tratando de pensar en torno al grupo humano que tiene al frente. Y es difícil, ¿no? Porque aquí entra en juego también lo contractual, el horario, la salud mental, todo. No es que me ha pasado en algunas capacitaciones que se enojan conmigo algunos profesores y tú me estás diciendo como que fuera tan fácil. No lo quiero mirar así tampoco, no quiero con esto como parecer que yo desconociera todos los problemas que hay, ¿no? Y lo difícil que es también tener el tiempo para reflexionar, para preguntar con los estudiantes, pero debiera ir por ahí. Ok. Eh, Existen variados códigos de ética. ¿En qué medida estos han mejorado el comportamiento
comportamiento ético de los investigadores? Ya, voy a volver a decir lo mismo que dije antes. Cuando hablamos de códigos de ética estamos usando mal el término en el fondo. Cuando hablamos de un código estamos hablando de un código moral. Porque este código como juramento hipocrático, no me acuerdo bien si es el nombre de que juran los médicos, ¿no? Hay normas, hay códigos de los abogados. Los profesores, nunca he visto uno hace algo así como un juramento hipocrático de los profesores. Pero cuando tenemos un cuerpo de normas, estamos hablando de aspectos morales. Y cuando tenemos, lo otro es lo ético, entonces no hay un código ético. Y ahí hay como manipulaciones instrumentalizadas del concepto, ¿no? No hay un código ético, hay un código moral. Lo ético es una acción de reflexionar en donde yo considero las consecuencias, pero es un paso distinto. Ok. Lo siguiente, ¿cómo afecta la vivencia a la ética? Claro, la ética debe surgir de la experiencia de la vida. Yo sin vivir no podría reflexionar sobre el sentido de vivirla. Ahora, la idea es poder buscar un equilibrio entre esto que quiero ser y lo que soy. Y ahí podríamos tener un desarrollo moral y ético adecuado, ¿no? De estos comportamientos que yo estoy realizando y estas normas, yo no las acato porque me dicen que hay que acatarlas, o que casi todo lo hace, porque desde mi más íntimo ser he llegado a la convención de que es vida quiero y soy consciente de todos los pasos que hago. No es culpa del amor, ni del alcohol, ni de nada lo que yo hago. Y tenemos que empezar a generarlo como sociedad también. ¿Cuántos de los grandes problemas sociales que tenemos son emocionales? Son por no haber enseñado a reflexionar en torno a las emociones. El contar hasta 10, por ejemplo, no es para los 10 llegar y gritar. En fin, todo esto de hacernos cargo de lo emocional, de lo afectivo, de la vida misma, ¿no? Y de levantarme en la mañana y decir, esta es mi vida, esto es lo que quiero y por lo tanto me enfrento. Y obviamente que todos nos enfrentamos, sobre todo hoy día, a colapso. La semana pasada me llegó hasta una compra, ¿no? Y se nos viene ahí la emoción. Y quienes no estamos, quienes no hemos trabajado mucho eso, lo van a pasar peor. Si nosotros desde el principio trabajáramos esos aspectos de desarrollo ético, moral, de desarrollo emocional, no tendríamos a lo mejor tantos crímenes, tantos problemas que son por alcohol, por pasión, por las cosas que hemos excluido, que no hemos pensado, que no hemos puesto ahí en la norma, ni en la ley, ni nada. Pues hay unas teorías que hablan de que si nosotros en lugar de poner tantas normas y reglas para lo contractual, no pusiéramos normas básicas, súper ligadas a lo ético, que el código moral fuera el mismo código civil, como hay culturas que sí lo hacen, ¿no? Entonces no habría necesidad de estar normando otras cosas, como el robo, como otras cosas, porque ya lo normado es lo valórico, sea honesto, sea bueno. Si tenemos el fomento de esos valores a la base, el articular otro tipo de reglamentos no tendría tanto sentido. Funciona mucho mejor en los países en donde la tradición legal está unida a la tradición moral y de creencias, ¿no? El comportamiento, no sé, la organización. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, estoy tratando de pensar que debiéramos hacer un equilibrio, pero una readecuación en este contexto. Ok. La siguiente, ¿cómo puede calificar a una persona que no tiene ética ni moral? O sea, si dijéramos que es una persona que no tiene ética ni moral, una persona que no se hace cargo de su acto, que le echa la culpa a todos los demás, que me dijeron que tú me hiciste que te pegara, ella me hizo matarla, no sé, estoy diciendo cosas extremas, pero ¿por qué me hacen? Yo a veces lo he hecho, le digo a mi hijo, ¿por qué me hacen gritar? Porque esperan hasta que grite para hacerme caso, pero no corresponde, o sea, en el fondo es uno el que decidió gritar, es uno el que se tiene que hacer cargo de todas sus acciones. Perfecto. La siguiente, la deformación de una lengua como ocurre actualmente con los jóvenes, ¿de qué manera influye en la ética? Todo se deforma, ¿no?
Entonces, la relación que podríamos hacer es que los valores también se van deformando, las palabras también, y no debiera alterar nada, porque como digo, lo primero y lo originario sería lo ético. Si nosotros nos abriéramos a eso, entonces el encuentro lingüístico estaría siempre determinado por encontrar el sentido. Entonces, si Juanito Pérez me dice una palabra, yo trataría habituarnos al diálogo de preguntarle. Lo que pasa hoy día es que si uno nos dice algo, es, oye, mira lo que me dijiste, en vez de decir, tú lo que me dices a mí me hace pensar en esto. Capaz que la otra persona diga, no, yo te quería decir otra cosa, nadie pelearía, tal vez. Y vivimos en un mundo además en donde hay muchas distancias culturales con el tema de la migración, ¿no? De gente de otras culturas. Entonces hoy día dentro de una misma sociedad ocurre mucho esto de los cambios de palabras. De una misma palabra significa distintas cosas en distintas culturas, entonces sí afecta, pero debiera, o sea, en el fondo influye, pero lo que debiéramos mirar desde una probidad ética es apelar siempre a la comprensión del lenguaje, pero como no estamos acostumbrados, nosotros nos atrapamos como la cita que yo les leía de Freire, entre conceptos de conceptos conceptualizados, y entonces nos dicen algo, yo ya creo que sé lo que me dijo. ¿Cuántas veces escuchamos solo para responder? Ok, a ver la siguiente. Una clase que tiene mucho material para poder conversar y discutir en relación a un tema álgido que hoy por hoy es un tabú o un mito o algo que incomoda o una mala palabra, se refiere a la ética. No entendí. Perdón. Lo dejamos para el final, yo tampoco lo entendí. La Ya. siguiente. La realidad varía dependiendo del contexto sociocultural, étnico, religioso, político. Pienso que la ética pasa por el respeto a todas estas diferencias. ¿Estoy en lo correcto? Perdón, ¿me la puede repetir? Es que se apareció mi hija con unas uñas así gigantes y me hizo mirarle y me distraje, ¿verdad? Mira, ven. Ya, Ven. no hay problema. Dice, la realidad varía dependiendo del contexto sociocultural, étnico, religioso, político. Pienso que la ética pasa por el respeto a todas estas diferencias. ¿Estoy en lo correcto? Ah, claro. Sí, pues de todas maneras. Y claro que sí, pues la realidad está construida localmente. Por eso es que yo en un punto les decía, hay isomorfismos culturales, ¿no? Vienen del otro lado de definirnos cómo superar la pobreza acá. Y la realidad de la pobreza, la realidad del desarrollo está en nuestras localidades. En nuestras comunidades hay realidades que generan distintas necesidades y modos de satisfacerlas. Y por lo tanto, eso es lo primero, un gran principio o un gran fundamento ético, ¿no? La diversidad y el valor absoluto de cada comprensión arraigada en etnias, por ejemplo, o configurada, no sé, en construcciones más modernas, pero también el valor del intercambio de ellos, no del respeto por respetar o por tolerar. Yo te dejo en tu creencia. ¿Cuánto no ha avanzado la sociedad por estos intercambios culturales también? La papa, que es latinoamericana, ¿no? Salvó a Rusia en un gran problema climático con mucho frío, y tenemos vodka y tenemos un montón de productos hechos de la papa, que es latinoamericana, por dar un ejemplo, ¿no? El café, en fin. La idea sería poder fusionar. Hoy día es más evidente en la pluriversidad y la diversidad y la riqueza de comprensiones. Esto de empezar a dicotomizar o seguir cerrado, que esto es de tu cultura, esto también es algo ya un poco sin sentido hoy día en la circularidad del conocimiento. Tal vez nos permita, como yo les decía, un tipo de cosmología o algo holístico, ¿no? Alguna comprensión que a partir de esta capacidad que nos da el lenguaje de nombrar, que nunca va a atrapar ni definir todo, ¿cierto? Estas metáforas, poder abrirnos a la conjunción de más comprensiones, poder abrirnos a la pluriversidad, al multiverso, no solo del espacio, sino de la acción lingüística también. Okay. Las últimas dos preguntas. Afirmar que la ética es personal
y la moral social, ¿es correcto? Se ha dicho también, y hay gente que lo defiende. Yo creo que nada es solo individual o social. Yo creo que es circular, que no hay uno sin lo otro. Entonces no nos podemos dividir. Ok. La última, ¿en qué hemos avanzado hasta hoy desde el código Murabi, o Hammurabi, perdón? ¿Cuál era ese, el de la mafia china, no? ¿Cuál era el código Hammurabi? ¿Era como de No, los ninjas o algo así, o no? no creo, pero le podemos preguntar al profesor. Esa era la última pregunta. Excelente, buenísimo. Ahora veamos, profesores, le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy. Vamos a cortar la grabación. Pero profesora Tila, antes de cortar a propósito de la última pregunta, para que no quede como larga, yo del que sí me acuerdo, por ejemplo, el código de la mafia italiana, ¿no? Y ahí lo que había era dar la vida por el otro, confiar tanto en que el otro no me iba a traicionar que yo incluso daba la vida. Ese tipo de confianza, esos códigos son extremos, pero también, no sé si se relacionará con el otro, pero tenemos que empezar a mirar los códigos promocionando el confiar, el valor del otro. Y yo creo que lo que hemos avanzado es que hoy día, más que nunca, comprendemos que somos frágiles y que necesitamos al otro. Eso. Muy bien. Ok. Excelente, gracias profesora Ana María. Gracias por visitarnos. Ya sabe, va a estar nuevamente con nosotros en nuevos programas que vamos a ir abriendo. Gracias, profesores. Hasta mañana.